Mi nombre es Rodrigo Gámez. Yo nací en Esparta en 1936. Mis padres eran maestros allá. Luego nos trasladamos aquí a Heredia, donde hice mis estudios de escuela primaria y escuela secundaria en la Escuela Normal de Costa Rica. Y luego realicé estudios de agronomía en la Universidad de Costa Rica. Y posteriormente ya estudios de posgrado en asuntos ya más elaborados, más especializados de enfermedades de plantas, de virus, que fue lo que llevó realmente, condujo mi carrera profesional. Luego de trabajar varios años en la universidad, decidí dedicarme realmente un poco más hacia a los asuntos de la diversidad biológica, el tema de la conservación de la naturaleza, para lo cual creamos el Instituto Nacional de Biodiversidad, que fue una institución privada, pero de interés público, que realizó una labor muy amplia en términos de identificación, de conocimiento, de popularización del conocimiento, de utilización de la diversidad biológica del país. Como nací en el campo, y tanto en la Esparta de aquellos años como en la Heredia de esos años también, estaba uno muy rodeado de naturaleza. La población de Costa Rica era cerca de 365.000, 400.000 habitantes, comparados con los más de 5 millones que somos ahora, ¿verdad? Entonces las ciudades eran relativamente pequeñas, había mucha plantación, pero había mucho bosque todavía. Entonces a mí me tocó todavía ver esa belleza extraordinaria de la naturaleza costarricense, de lo cual se logró salvar algunas cuantas muestras, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño, si acaso una tercera parte de Costa Rica había sido, digamos, deforestada para ciudades, plantaciones, etc. Ahora se invirtió totalmente y eso que logramos recuperar mucho. Es decir, nosotros llegamos a tener apenas una tercera parte de la cobertura boscosa natural que existía en este territorio. Y eso era muy doloroso por un lado porque por otro se estaba documentando que la naturaleza costarricense es extraordinariamente rica, que se ha logrado salvar en parte, ¿verdad?, gracias al sistema de áreas protegidas, pero lamentablemente con otros cambios que los seres humanos hemos provocado, ya estos a escala mundial, que estamos cambiando el clima, ¿verdad? El cambio climático está teniendo un impacto tremendo, ¿verdad? Además del cambio de uso del suelo, las plantaciones agrícolas, las ciudades se han expandido tremendamente, ¿verdad? La población humana es gigantesca, es descomunal, ¿verdad? Entonces los humanos hemos estado transformando radicalmente el mundo. Y eso tiene consecuencias muy serias porque de hecho entramos en lo que los biólogos han dado a llamar la sexta extinción, es decir, de la vida en la Tierra. Son fenómenos que ocurren, han ocurrido naturalmente, pero siempre han tenido, en la historia de la Tierra, siempre han tenido una causa natural. Pero en este caso somos los humanos los que estamos provocando eso. Es decir, estamos atentando con nuestra propia existencia. Y uno de los indicadores de esto, que obviamente está llamando poderosamente la atención, es el caso de los insectos, ¿verdad? Están sufriendo un proceso de extinción muy acelerado. Ellos mismos, los insectos mismos, son la base de cadenas alimenticias. Esto quiere decir que hay muchos otros organismos que pueden ser aves, pueden ser peces y una infinidad de otros
que dependen de ellos para su alimentación. Entonces, desde sus estadios en huevos, en larvas, en adultos, están sirviendo de base de alimentación a otros organismos. Entonces se forman lo que en biología se conocen las cadenas alimenticias, ¿verdad? Entonces resulta que en última instancia una águila y la población de águilas va a depender de una base de insectos que servía de base de alimentación a otras especies de las que roedores, pequeños otros, ¿cómo se llama?, mamíferos, que se alimentan de los insectos. Es decir, en los ecosistemas, en la naturaleza, obviamente juegan un papel fundamental, como decíamos. Si son tan abundantes, si son tan diversos, es porque tienen muchísimas funciones en la naturaleza. Y eso es lo preocupante de lo que se esté afectando, ¿verdad? Cuando éramos chiquillos, en esos años, las luces del alumbrado público estaban llenas, pero de aquellas bandadas de mariposas, de insectos, las migraciones, los chapulines por todos lados. Uno coleccionaba mariposas como nada, o chapulines, lo que uno quisiera realmente, ¿verdad? No costaba nada encontrarlo, ¿verdad? Y eso es una generación que vemos que ya eso no se ve. ¿Por qué se están disminuyendo las poblaciones? Uno, la reducción en la cobertura boscosa, ¿verdad? La expansión agrícola, ¿verdad? Que hemos hecho, convertido en cultivos áreas enormes, y en las cuales se usan y se abusa del uso de insecticidas. Entonces eso también ha afectado las poblaciones, porque los insecticidas se los lleva el viento, se los lleva el agua, ¿verdad? Y entonces se afectan los insectos acuáticos, se afectan los insectos en los ecosistemas silvestres, digamos, o boscosos. Entonces, de muchas otras formas, hemos reducido radicalmente esas poblaciones con las acciones que los humanos estamos realizando, ¿verdad? La existencia de áreas silvestres protegidas es fundamental, y es fundamental también el intercalar entre en las áreas agrícolas, pequeños parches de vegetación natural. Es decir, hay medidas digamos, de esa índole en el campo que pueden implementarse. La reducción, el uso tan extensivo de los insecticidas es una cosa definitivamente de lo que también hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Pero también hay otras de una escala mucho mayor que ya no aplican solo para los insectos, sino para todos realmente los organismos, que es el tema del cambio climático. El desfase, por ejemplo, en el inicio de las estaciones, que llueve, después deja llover y después llueve unos días más, entonces los crecimientos de las plantas se desincronizan. Y entonces las larvas de una mariposa pueden salir en un momento donde ya no hay tejido verde para las larvas de comer. Ya sabemos que en ese sentido tenemos un problema muy grande, que países pequeños como Costa Rica no son determinantes en absoluto, ¿verdad? Es algo que se tiene que hacerse a nivel mundial, que hemos hecho cualquier cantidad de convenios internacionales y seguimos sin actuar. Lo de los insectos nos puede servir como una luz de alarma realmente, ¿verdad? De que el cambio está siendo muy profundo y que está siendo muy acelerado. Obviamente, el tema de educación es fundamental en esto, ¿verdad? Pero ya sabemos que la educación lleva tiempo y ya no tenemos tanto tiempo como teníamos antes. En realidad, digo yo, ya no tenemos, ya ustedes no tienen tiempo, porque es la generación de ustedes las que ya les va a tocar
empezar a ver y a sufrir la magnitud de estos cambios, ¿verdad? Entonces ya no se trata de quién va a hacer las cosas, sino es cómo vamos a hacerlas nosotros, ¿verdad? Es decir, ya hemos visto montones de manifestaciones a nivel mundial es decir, nos están robando el futuro, reclamándole a los grandes líderes políticos, ¿verdad? Las juventudes, sobre todo europeas y norteamericanas. De lo que yo vi de chiquillo a lo que yo estoy viendo de adulto, son mundos totalmente distintos, ¿verdad? Así que el cambio va muy rápido, entonces por esa razón la necesidad de información, de conocimiento, de popularización de todas estas cosas es absolutamente esencial. Pero sobre todo es crear mayor conciencia entre todos de que hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y las medidas están ahí, y lo que falta es la voluntad para implementarlas.